el hermano menor, el impacto divino y transformador en el pacto de los 12 hijos de Israel revelado en el tercer año de Joacim. José, el hijo menor de Jacob e Israel, conocido por su abrigo de colores, comenzó a pasearse por los campos de la tierra de Canaán, observando a sus hermanos pastores. Con su aire de confianza inocente, no podía comprender la envidia que ardía en el corazón de sus hermanos. Eran hombres de fuerte carácter, endurecidos por la vida y llenos de celos por el favoritismo que su padre, Jacob, mostraba hacia él. Mientras Jacob ofrecía sacrificios a Yahvé, el hogar estaba envuelto en tensiones ancestrales, donde los sueños de José solo avivaban resentimientos. Un día, en su ingobernable entusiasmo, José compartió con sus hermanos sus sueños, donde se vierten visiones de grandeza. He aquí que cosechábamos, y mi mano se levantaba, y tus manojos se inclinaban ante el mío, les reveló alegremente. Este acto, lejos de generar unidad, desató el horror en sus corazones. «Reinarás sobre nosotros», exclamaban, incapaces de soportar la idea de su hermano predilecto recibiendo favores divinos. La traición se urdió en las sombras. Sus hermanos, movidos por un fuego voraz de celos, decidieron deshacerse de él. José fue atrapado, despojado de su abrigo de colores y vendido a mercaderes ismaelitas. En aquel momento de traición profunda, su vida dio un giro devastador. Pero, en medio de su sufrimiento, el joven soñador comenzó a sentir la presencia de Dios. Este no sería el final, sino el inicio de un propósito divino que sobrepasaría su entendimiento. La oscura realidad de la esclavitud en Egipto lo empujó a aferrarse a sus sueños. Era un prisionero, pero el Dios de sus padres no lo había abandonado. José halló favor en la casa de Potifar, el oficial del faraón, y su destreza se convirtió en su luz. Cuando la adversidad lo llevó a la prisión, nunca perdió la fe. El don de interpretar sueños reveló un futuro inesperado. ¿Acaso hallaremos otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? Resonaba en el trono faraónico, marcando su ascenso a una posición de influencia y poder. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La tierra de Canaán fue golpeada por una severa hambruna, y el eco de sus hermanos resonó en el corazón de José. Cuando aquellos que lo habían traicionado llegaron a buscar alimento, su presencia reavivó viejas heridas. Él, en su trono, miró con sabiduría a quienes le habían hecho daño, creando un momento de tensión divina. Esta no era solo una reunión de sobrevivencia, era la danza del destino cumplido, donde la redención pulsaba en el aire. La decisión que José tomara en ese instante no solo definiría su vida, sino el futuro del pueblo de Israel. Mientras su corazón temblaba entre el deseo de venganza y el anhelo de reconciliación, la sombra del pasado se alzaba, esperando el desenlace. El propósito de Dios guiaba cada uno de esos momentos, y el futuro de una nación dependía del hermano menor que había sido herido, pero llamado a ser un salvador. La historia apenas comenzó a revelarse, y el destino de sus hermanos aguardaba. ¿Qué elección haría? La revelación estaba a punto de comenzar. En aquel ambiente cargado de desconfianza, José observó a sus hermanos, quien por años habían sido sus compañeros de juegos, ahora eran el cuadro del resentimiento y el temor. La mirada de Judá, el hijo de Lea, era particularmente intensa, como un fuego que abrasa. Estaban allí en el umbral de su vida, dependiendo de la gracia que José podría ofrecerles, aunque sus corazones estaban cubiertos de culpabilidad. Contra este telón de fondo, él se levantó, y el silencio se transformó en un murmullo inquietante. «Eres tú, José, el que nos traicionó», susurró Rubén, el mayor. Sus palabras estaban teñidas de una mezcla de temor y arrepentimiento. Pero antes de que pudiera responder, la voz de José resonó con una autoridad que sorprendió a todos. «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto». La revelación cortó el aire como un cuchillo afilado. Los hombres temblaron ante la magnitud de su error. En sus corazones, la culpabilidad surgió como olas del océano, llevándolos a un abismo de desesperación. Sin embargo, allí estaba su hermano, no como un acusador, sino como un posible redentor. José continuó: «No os angustiéis ni os peséis en vuestros corazones por haberme vendido aquí,
porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 45, 5. La revelación del plan divino comenzaba a dibujarse en sus mentes, aunque la incredulidad todavía luchaba con la esperanza. Aquello que potencialmente podría ser un juramento de odio, se tornaba en la luz de la reconciliación. He aquí, Dios me ha puesto como padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernante sobre toda la tierra de Egipto. Las palabras de José eran la manifestación de un propósito que solo el Señor podría haber diseñado. Esa noche, la mansión de José se llenó de lágrimas y risas entrelazadas. La familia se reunía, reconstruyendo los lazos que parecieron rotos por el tiempo y el dolor. Mientras tanto, en el fondo de su alma, José conocía la carga que aún llevaba. El eco de sus sueños de juventud resonaba en su corazón. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Génesis 37, 9. Ahora esta visión, que antes trajo ira, traía finalmente un sentido de propósito divino a su sufrimiento. Sin embargo, no todo era revelación y alegría. La sombra del hambre aún caía sobre Egipto, y el pueblo clamaba desesperado por ayuda. José, conscientes del mensaje divino que le había sido encomendado, se veía obligado a actuar. Id, traed a mi padre, y toda su casa, y venid a mí, y yo os daré la mejor parte de la tierra de Egipto. Decidido y con amor en su voz, comenzó a orquestar el regreso de su familia a su lado, pero el tiempo corría y la noticia de la llegada de Jacob a Egipto podría no ser recibida con la misma alegría. Las viejas heridas no estaban sanadas, y el cimiento sobre el que se construiría esta nueva relación era delgado. José se vio envuelto en un dilema. Mientras el fuego del perdón ardía en su corazón, ¿podría su padre soportar el peso del pasado? Así, mientras la noche caía sobre la tierra, José en su alcoba, alzó su rostro hacia el cielo, clamando de corazón: Señor, da sabiduría para afrontar lo que está por venir. Los planes humanos parecían pecar de insuficiencia ante la grandeza divina, y aquel momento se volvía aún más crucial. El destino de las 12 tribus estaba en juego, y la historia de Israel aguardaba su desenlace en la balanza de la reconciliación. Con este peso, una singular verdad resplandecía: las aspiraciones humanas son solo vislumbres de un propósito mayor, uno que el Creador ha diseñado desde el principio hasta el fin. El plan soberano de Dios, oculto en el corazón de cada uno de ellos, estaba cambiando el rumbo de generaciones. Pronto, la revelación del corazón de un padre se uniría a la historia de un hijo. La historia estaba lejos de terminar, más misterios divinos aguardaban, y el camino hacia la redención aún tenía giros sorprendentes. ¿Qué otros secretos guardaría Dios para su pueblo? José no podía dejar de pensar en su padre, Jacob. El anhelo de reencontrarse crecía dentro de él, como un río desbordando sus orillas. Pero también sentía un profundo temor. ¿Cómo reaccionaría Jacob al saber que sus otros hijos habían sido responsables de su sufrimiento? La culpa de lo que había pasado pesaba con fuerza en sus corazones, y el eco de las palabras de su padre en su mente retumbaba: ¿se puede confiar en quienes han causado tanto dolor? Al amanecer, José reclutó a sus sirvientes y empezó a preparar la bienvenida digna de su padre. Mandó hacer un carruaje lujoso y llenar de provisiones que aseguraran un viaje sin penurias. «Contad a mi padre todo mi esplendor en Egipto», exclamó José, «y todo lo que habéis visto». La emoción le brotaba de los labios. Quería que Jacob sintiese la grandeza de la vida que había construido, no como una jactancia, sino como un testimonio de la fidelidad de Dios. Mientras tanto, sus hermanos se movían con un aire de inquietud. Después de sus confesiones, aunque sentían que el peso del perdón caía sobre ellos, el miedo a su padre permanecía latente. Judá, mirando a sus hermanos, dijo: «Debemos alistar nuestras palabras y tener cuidado de cómo decimos las cosas a nuestro padre. La verdad puede ser amarga, y el dolor puede resurgir». Sin embargo, Dios había estado orquestando no solo la salvación de Jacob, sino también la preservación de su linaje para las promesas covenantales. Mientras los hermanos debatían, José no podía sacudir la impresión de que sus vidas estaban unidas por un propósito divino. Finalmente, partieron hacia Canaán, trayendo el mensaje que cambiaría todo: ha llegado el momento de la restauración, y está a los portes de Egipto. En el trayecto, las palabras de la antigua promesa merecieron una atención renovada. «Y tú, oh generación de Israel, serás como la arena del mar», resonaba en sus corazones. Génesis 32, 12. Al llegar a casa de Jacob, la escena fue profundamente conmovedora. La mirada del anciano se iluminó al ver a sus hijos. Sin embargo, la verdadera revelación sobre el estado de su hijo perdido fue un golpe que dejó a Jacob temblando, incapaz de procesar la magnitud de la noticia.
José vive. Y es gobernador de Egipto, dijeron sus hijos. Las palabras salían entre lágrimas. Esa noche, mientras estaban reunidos, las memorias del pasado empezaron a florecer. Los ecos de la traición se desvanecían gradualmente ante la luz del perdón. José, en medio de su familia, vio el retrato de un nuevo comienzo, donde los gritos de sufrimiento eran paños de amor y reconciliación. No temas, mi padre, pues lo que hicisteis fue parte del plan de Dios, José les declaró con firmeza. Al hablar, una chispa de revelación iluminó su corazón, sabía que el futuro de Israel dependía de su unión. Sin embargo, en medio de la alegría, una sombra inquietante asomaba. El eco de las profecías ya había advertido que, aunque la reconciliación fuera dulce, la adversidad también acecharía a este pueblo elegido. Mientras la familia se acomodaba, cada uno en su corazón sabía que el hilo de sus vidas estaba tejido en un tapiz complejo, donde la mano de Dios trabajaba en cada puntada. En el silencio de la noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, José meditaba, recordando la visión profética: vuestra descendencia será esclava en tierra extraña. Y así, en los términos del pacto de Dios, se desplegaban los planos a futuro. José se preguntaba: ¿qué adversidades enfrentarán mis descendientes para alcanzar la plena promesa de nuestro Señor? Con esa inquietud, se sintió llamado a prepararse, no solo como un hermano, sino como un líder. El desvelo de los secretos divinos aún aguardaba. ¿Qué lecciones estaban por aprender los hijos de Israel? Mientras el sueño le envolvía, la visión de una travesía por venir se posó sobre su corazón. El tiempo de prueba precederá a la gloria, y el destino de un pueblo será revelado en la dificultad. El plan soberano de Dios seguía en plena acción. Mientras el amanecer despuntaba sobre la tierra de Canaán, Jacob despertó con una mezcla de alegría y confusión en su corazón. Las palabras de sus hijos todavía resonaban en su mente: José vive. Y es gobernador de Egipto. Sin embargo, lo que debería haber sido pura dicha estaba impregnado de la inquietud que siempre había sentido hacia sus otros hijos. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué los había llevado a traicionar a su hermano? Jacob se levantó y, tras mirar a su familia reunida en el campamento, sintió la carga de su angustia. La bendición de la reunión pasaba sobre él, mas también lo hacía el temor a que tal bendición fuera fugaz. ¿Cómo puedo confiar en vosotros?, meditaba en silencio, mientras el fuego del pasado aún chisporroteaba en su corazón. Judá, sabiendo el peso del silencio en su padre, se acercó y le habló con un tono sincero: Padre, el tiempo ha llegado para que José te vea. Él ha perdonado nuestro pecado y desea restaurarnos. Las palabras de Judá honraban el corazón de Jacob, pero también le recordaban sus cicatrices. ¿Qué si el perdón era una ilusión? ¿Qué si descubrían que las sombras del pasado nunca se desvanecen del todo? Sin embargo, mientras discutían el viaje hacia Egipto, Dios les había ofrecido a través de José una posibilidad de redención, pero aún quedaba la cuestión crítica: el pueblo de Israel necesitaba enfrentarse a su pasado para alcanzar un futuro glorioso. Dios estaba orquestando un cambio radical, una metamorfosis espiritual en los corazones de cada uno de ellos. Mientras el carruaje se preparaba y los últimos detalles eran vistos, la ansiedad se hacía palpable en el aire. Estaremos listos para lo que está por venir, reflexionó José. Su liderazgo ahora no solo dependería de su comprensión de los sueños pasados, sino también de su capacidad para guiar a su familia en lo que estaba por suceder. La travesía hacia Egipto comenzó, y el viento soplaba a su favor. Los días de viaje estaban llenos de conversaciones entre los hermanos sobre lo que les esperaría al reunirse con su hermano. Raquel, al evocarse en el recuerdo, influía fuertemente, y su legado de amor y protección por su familia nunca se desvanecería. En la distancia, cada uno recordaba no solo la traición, sino también la promesa de volver a ser un pueblo unido. Cuando por fin llegaron a la puerta del palacio de José, el aire estaba cargado de anticipación divina. Estamos en el umbral de la reconciliación, pensó José, y su espíritu vibraba en respuesta al llamado que su padre había escuchado, como anunciado en el antiguo pacto con Abraham: y haré de ti una nación grande. Génesis 12, 2. El reencuentro fue mágico y violento a la vez. A medida que sus ojos encontraron a José, las emociones contenidas durante años estallaron. Este era el momento que simbolizaba no solo una restauración personal, sino una alineación con el plan de Dios para la familia de Israel. Cada abrazo y cada lágrima mezclaban el dolor con la esperanza. No obstante, mientras se abrazaban, un aviso interno atravesó el corazón de José: este es solo el comienzo, los desafíos aún están por venir. Las palabras de Dios reverberaban en su mente, recordándole que el camino de su pueblo estaría lleno de pruebas y opresión, pero también deseos de libertad y recompensa.
Así, en el calor del abrazo fraterno, la voluntad de Dios tomaba forma de nuevo. Las promesas estaban atadas no únicamente a la reconciliación entre hermanos, sino también a un movimiento hacia el cumplimiento de propósitos eternos. La historia de Israel no se detendría allí, se abriría ante ellos un nuevo capítulo de sufrimiento, fe y liberación, porque no había redención sin una travesía. Los ojos de José centelleaban con la revelación divina, sobre esta familia y esta tierra, la mano de Dios seguirá moviéndose. Con esa declaración, la certeza de un futuro complejo y colmado de retos despertó en su corazón. El camino de la redención para Israel será completamente desplegado en medio de prueba y fe, pero antes de que el eco de esta promesa pudiera asentarse en sus corazones, una sombra se cernió sobre ellos. ¿Qué pruebas les aguardarán en Egipto, y previo a la entrega de la tierra prometida? Las palabras de Dios seguían en la mente de José, pero era clara una revelación que estaba a punto de impactar su fe y la de su familia. El cumplimiento del reino iba más allá de ellos, y se acercaba un tiempo donde únicamente en la fidelidad de Dios podrían hallar su esperanza en lo que venía. Las luces del palacio de José brillaban intensamente mientras la familia se reunía, su corazón indescriptiblemente cargado de emociones encontradas. José, aún incapaz de liberar del todo las sombras del pasado, sentía el peso de su nueva responsabilidad. Podía ver en los rostros de sus hermanos tanto tristeza como esperanza. Después de tantos años, había logrado lo que parecía imposible, el regreso de su familia, pero el camino hacia la verdadera restauración aún quedaba por recorrer. El eco de los abrazos resonaba en las paredes mármoles del palacio. La pena por lo que habían hecho apenas se comenzaba a equilibrar con la alegría de la reunión. Aún así, José sintió que debía hablar. Debía guiarlos no solo como el hermano amado, sino como el hombre que Dios había llamado a ser. Hermano mío, comenzó, su voz profunda y seria, hace tiempo que el Señor me ha revelado la razón de nuestra separación. Cuídense, porque la prueba no ha terminado. Los ojos de Judá viajaron por los demás, notando la confusión y el miedo que comenzaba a infiltrarse en el aire. Aquellos ojos temerosos eran un reflejo del alma misma de Egipto, un lugar que ahora se encontraba bajo la voluntad divina y que podía ser tanto refugio como prisión. Padre, dijo Rubén con el temor persiguiéndolo, ¿qué será de nosotros ahora? ¿Habrá un juicio sobre nosotros? Jacob, que había mantenido silencio, sintió el peso de estas palabras. Las inquietudes sobre su propio corazón se hicieron eco de un pasado que nunca había querido aceptar. Mis hijos, respondió, han llorado, han padecido. Ha llegado el momento de que reconozcamos nuestras faltas para avanzar. Sin embargo, la tensión crecía y el ambiente se quejaba de presagios ocultos. Fue entonces que José, sintiendo el impulso del Espíritu, se dirigió a ellos nuevamente. El mismo Dios que trajo la ruina también ha traído la restauración. A través del daño, ha sido sembrada una semilla de esperanza. Confiemos amplias los propósitos de Dios. Fue en ese momento que el agricultor levantó su mirada al cielo y clamó en su corazón la palabra que había escuchado desde su juventud. Tú, Señor, me has hecho sueños grandes, y ahora veo que la tierra de Egipto es la arena donde se cumplirán tus promesas. José se sentó en su trono, simbolizando no solo su carga como gobernador, sino su nueva identidad como el protector divinamente nombrado de su familia. Los hermanos intercambiaron miradas, la angustia inicial se tornó en un fervor de esperanza. La revelación que habían anhelado por tanto tiempo empezaba a brotar y a germinar en cada corazón. ¿Podría haber una unión más fuerte en medio de la fragilidad? La respuesta a la pregunta de Rubén llegó en forma de un nuevo pacto, uno que entrelazaba el antiguo juramento de los patriarcas con un presentimiento del futuro. Cada uno de ellos debía recordar que su historia no terminó con la traición, sino que renacería con la redención. Debemos unirnos, dijo Judá, resonando la voz de sus antepasados, bajo la guía de nuestro hermano. No solo en tierras de Egipto, sino incluso hacia la tierra prometida. Cada hermano asintió para sí, impulsados por una fe renaciente que les instaba a mirar hacia adelante. No obstante, una pregunta quedó flotando en el aire cargado de promesas: ¿cuál será el papel del hermano menor, Benjamín, en todo esto? Los ojos de José se abrieron con un fulgor expectante. No era solo su propio perdón lo que estaba en juego, sino también el papel de Benjamín en el ciclo del pacto. El tiempo revelará su importancia, y con él, los planes soberanos de Dios. Hay secretos aún sin desvelar, y desafíos que enfrentar en esta tierra ajena, pronunció José, sintiendo en su interior que el destino de su familia se había entrelazado con el destino de las naciones. Al otro lado del palacio, el viento susurró, portador de pruebas y redenciones venideras. Un temor se resguardaba por venir: el hambre,
el sufrimiento y el deseo genuino que forjarían la historia del pueblo de Israel. José sabía que la vida que estaban a punto de experimentar llenaría el vacío dejado por sus decisiones pasadas y sembraría la esperanza en un futuro que solo Dios podía prever. Así, en medio de la algarabía y las promesas, una sombra se cernía en el horizonte. ¿Qué pruebas esperarían a esa familia elegida? Así se preguntaba José, consciente de que sobre cada escena de su historia, la soberanía de Dios permanecía firme, dispuesta a traer cada cosa a su plenitud. La fidelidad de Dios en sus corazones se convertiría pronto en el refugio de donde florecería la nueva nación, y en las lágrimas desbordadas, hallaría su propósito eterno. El aire en el palacio de José se impregnaba de un asombroso silencio, como si el mismo cielo esperara la revelación del futuro. Las miradas de los hermanos se encontraban de nuevo, pero en esta ocasión, manifestaban un entrelazado de inquietud y esperanza, un reflejo de sus corazones que latían descompasados ante el destino incierto que les aguardaba. Fue José quien rompió el cómplice silencio, su voz resonó con la gravedad de un profeta: hermanos, el tiempo de la prueba se acerca, y con él, el cumplimiento de la voluntad divina. Con el corazón en la mano, José miró a su hermano menor, Benjamín, que se encontraba un poco apartado, incrédulo y nervioso ante el peso de las palabras del gobernador. Es a ti, Benjamín, que Dios ha señalado como clave en esta historia de redención. Tu vida será un vínculo entre nuestro pasado doloroso y el futuro prometido por nuestro Dios. Las palabras de José eran un eco de promesas antiguas, donde la línea entre la traición y la bendición estaba a punto de cruzarse. Judá, el hermano mayor, sintió que el tiempo se detenía. Pero, José, interceptó con temor, ¿cómo puede ser esto posible? Cada uno de nosotros ha llevado el peso de nuestros pecados, y Benjamín, ¿qué carga puede aguantar él? La duda se dibujaba en su rostro mientras el recuerdo de sus fracasos pasados llenaban la sala. Sin embargo, en su profunda preocupación, había un destello de determinación que comenzó a crecer. José respondió con firmeza. Recordemos, mis hermanos, que lo que fue destinado para mal, Dios lo transforma en bien. La historia no se define por nuestros fallos, sino por la gracia que nos llama hacia la restauración. Génesis 50, 20. El eco de su voz temblaba con la vibración del propósito divino. Cada hermano empezó a comprender que todos ellos eran parte de un plano mayor, una narrativa que se desplegaba no solo para ellos, sino para las generaciones que vendrían. De pronto, la atmósfera se cargó de una expectación palpable. Mientras las sombras de la noche se alargaban, un súbito viento atravesó el palacio, llevándose consigo sus temores. Esto es un presagio, pensó José, sintiendo cómo la mano de Dios se movía sobre ellos. Un cántico antiguo se alzó en su memoria: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Isaías 41, 10. Los hermanos se acercaron a Benjamín, quien se había mantenido en silencio, y lo rodearon, reconociendo su importancia en la redención familiar. Estamos contigo, dijo Rubén, su voz apenas un susurro, pero lleno de la fuerza de la unidad fraternal. Juntos enfrentaremos las adversidades. El Señor ha sido fiel hasta aquí y seguirá siéndolo. Mientras la noche avanzaba, la familia comenzó a conversar acerca de la tierra prometida, de las promesas de sus antepasados y de la esperanza que anidaba en los corazones de cada uno. Sin embargo, la inquietud seguía presente, como si una sombra más oscura acechara desde el horizonte. José sabía, en lo más profundo de su ser, que fuerzas invisibles estaban en juego, y que el camino hacia la redención no sería fácil. Los hermanos, sentados en círculo, compartieron sus sueños olvidados y sus anhelos de un futuro más brillante. Pero entre risas y planes, el espíritu de la inquietud seguía flotando. ¿Qué vendrá sobre nosotros, en esta tierra extraña? La pregunta reverberaba en sus mentes, mientras una sensación de urgencia espiritual dominaba el ambiente. Fue en ese momento que el Espíritu del Señor reveló a José un nuevo entendimiento. No debemos temer a lo que vendrá, porque la gloria de Dios se manifestará en nuestras vidas. Él ha preparado un propósito que todavía no podemos imaginar, y así como en Egipto se levantará la adversidad, también a través de ella florecerá nuestra salvación. Romanos 8 y 28, las palabras de José resonaron profundamente, llenando la sala de una luz inesperada. Con cada palabra, la incertidumbre se estaba transformando en fe. Ya no seremos solo un grupo de hombres marcados por el pasado, sino que seremos un pueblo, una nación elegida. A través del sacrificio y la restauración continuó, su voz elevada por la pasión del Espíritu. Sin embargo, José sintió que aún no eran reveladas todas las verdades. Debo advertirles respecto a la prueba que enfrentaremos, pues será al nivel del corazón. Muchas cosas se desvelarán,
cada uno tendrá que enfrentarse a su propia lucha y el pecado que mora en él. Esta será una confrontación que no solo cambiará nuestros destinos, sino también el destino de las naciones. Con cada una de sus afirmaciones, el calor del asombro llenó los corazones. Las palabras que José pronunciaba no solo traían esperanza, sino también un profundo sentido de preparación para la batalla que habría de librarse. Así quedaba claro, en medio de la esperanza, la sombra del sufrimiento también traería consigo oportunidades de crecimiento y revelación. Los corazones de los hermanos se llenaron de fervor mientras esperaban el cumplimiento de lo que Dios había prometido. El camino hacia la promesa estaría bañado en sufrimiento y confrontación, pero cada lágrima y cada lucha servirían para preparar el lugar de la nueva nación. Porque lo que aún estaba por revelarse era la verdad de que el verdadero pacto de Dios no solo abarcaba a los presentes, sino también a los que vendrían después, una estirpe de creyentes forjados en llamas de pruebas, y durante su andar, el rostro del Señor brillaría resplandeciente sobre ellos. La historia de nuestra familia no solo es nuestra, sino que será la historia de las redenciones de un pueblo, concluyó José, mientras el eco de su voz se perdía en la vastedad del palacio. Una nueva avanza, y en la penumbra del descubrimiento, la pregunta final se cernía, el eco en sus corazones, ¿cuál sería el papel de Benjamín en el plan soberano de Dios? Sin más respuestas, la noche fue testigo de un propósito en formación, el misterio divino aguardando ser revelado. Bajo el manto estrellado del desierto, los murmullos de la noche ofrecían un claro contraste con el fragoroso silencio que envolvía el palacio de José. En el corazón de esa oscuridad, la familia de Jacob se hallaba a la espera, cada uno agazapado en sus pensamientos, tratando de descifrar el gran misterio que José había comenzado a desvelar. Se sentían como barcos a la deriva, cuyas velas aún no habían atrapado los vientos de la revelación. Benjamín, aun sorprendido por la carga de su nombramiento, miraba a su alrededor con una mezcla de asombro y temor. ¿Qué significa todo esto para mí?, se preguntaba, mientras un manto de incertidumbre se apoyaba sobre sus hombros. No era solo su vida la que se perfilaba como clave, era el futuro de su linaje y del pueblo elegido. Sin embargo, las palabras de su hermano resonaban en su interior, como un tambor llamando a la batalla. Yo estaré contigo. Las velas iluminaban tenuemente los rostros de los hermanos, quienes intercambiaban miradas llenas de un nuevo fervor. Judá, siempre el protector, se mantuvo firme. Si Dios ha elegido a Benjamín, entonces que sea así. Somos hombres de fe, y es hora de que caminemos hacia la luz, aunque la senda esté llena de espinas. Con cada frase, el clima de incertidumbre se transformaba, y los corazones palpitaban en un nuevo unísono. José, sintiéndose lleno del poder del Altísimo, comenzó a orar por sus hermanos. Señor, guía nuestras vidas. Revela tu propósito y fortalece a Benjamín, porque la gloria de tu nombre será exaltada a través de nuestra historia. Los ecos de sus súplicas subieron al cielo. La atmósfera se tornó más densa, y un viento sopló a través de las puertas abiertas, trayendo consigo el susurro de la promesa. José sintió el ardor en su pecho, una llama divina que le decía que su misión apenas comenzaba. En lo profundo de su ser sabía que la historia de los hebreos estaba en la cúspide de un importante giro, un giro que alteraría el curso no solo de sus vidas, sino de todas las naciones. Escúchame, hermanos, continuó José, lo que hemos de enfrentar no es solo una cuestión familiar, estamos en la cruzada de la redención que Dios ha tejido a lo largo de generaciones. Él ha estado preparando este momento y nos ha elegido a nosotros para propagar su gloria. El silencio volvió a vencer su entorno, pesado pero lleno de expectativa. Cada corazón era un sorbo de esperanza suspensa, temiendo la llegada de la prueba, hasta que un rugido de leones resonó en la distancia, interrumpiendo el silencio. Era el de la adversidad que estaba por venir. No temamos a lo que está por llegar. Ahí estará el Señor. Él nos dará fuerzas, dijo Rubén con determinación, con fe renovada. Cada uno de ellos se comprometió a mantenerse unidos. El pacto que cada uno sentía estaba en juego les impulsaba a levantarse en espíritu. El oro de la promesa brillaba intensamente ante ellos, un foco en medio de la tormenta. No hay duda que habrá sacrificios que enfrentar, murmuró Benjamín en voz baja. Pero si estamos llamados, entonces no hay condena en nosotros. La obediencia es nuestra única respuesta. Estas palabras, aunque temerosas, tenían la fuerza de quien comienza a comprender la profundidad de lo que significaba ser parte del pueblo elegido de Dios y así, en el corazón del palacio, acordaron un pacto de hermandad, sintiéndose cada vez más parte de un plan soberano que desbordaba su comprensión. La brisa se intensificó, como si incluso el cielo vibrara en conexión con ellos,
y en el mismo instante, la mente de José fue iluminada una vez más con una visión. Yo veo en mi mente un futuro donde nuestros nombres serán recordados por generaciones. Benjamín será el pilar, incluso en los tiempos más oscuros. Su descendencia llevará un mensaje de esperanza, mientras que la adversidad se levanta como un muro frente a nosotros. Con la firmeza de su fe y el calor de la revelación divino latiendo en sus corazones, se comprometieron a enfrentarse al futuro, sin importar la magnitud de la prueba. Todo lo que vendría sería enfrentado con valentía. Sin embargo, la inquietud aún se cernía sobre ellos. José sintió que la respuesta del cielo aún no se había revelado por completo. Hermanos, lo que hemos comenzado hoy no es solo por mí ni por ustedes, sino por un pueblo que un día dará heridas, pero también sanará. ¿Acaso podría ser que el sacrificio que debían realizar no fuera solo por su redención, sino por la salvación de otros, y así, bajo la sombra del palacio, y en el cálido abrazo de la unidad familiar, una nueva pregunta germinaba: ¿qué papel jugarían en la historia divina que Dios estaba a punto de desatar sobre el mundo? Mientras un nuevo clamor de redención resonaba en la vasta oscuridad que se extendía más allá de las puertas de Egipto. Las próximas pruebas apremiaban su comprensión, llevando a cada uno a considerar su posición en el inmenso y grandioso plan de Dios. La noche avanzaba, y la luz de las velas titilaba como si compartiera la emoción latente en el aire. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos, un eco de la incertidumbre que pronto se convertiría en una prueba. Mientras cada hermano se debatía con sus pensamientos, la mente de José se encontraba agitada, como un mar en tempestad. Mi alma se inquieta por lo que está por venir, susurró. En ese instante, el recuerdo de sus propios sueños lo despertó a la verdad de que su vida era parte de un propósito divino más vasto. Como un río que fluye inexorablemente hacia el mar, su destino estaba tejido en el plan de Dios. El tiempo de Dios es perfecto, meditó, y el desafío solo servirá para fortalecer nuestra fe. Benjamín, sintiendo el peso de la incertidumbre, alzó sus ojos llenos de determinación. Hermanos, no voy a ceder ante el miedo. Dios nos ha llamado a este momento, y lo que vendrá solo fortalecerá el lazo que nos une. En su voz había un eco de coraje que resonó en el corazón de todos. Judá, el primogénito, tomó la palabra. Si Benjamín ha de estar en el centro del plan, entonces yo seré su escudo. No lucharé solo por mí, sino por él y por todos nosotros. El enemigo puede intentar detenernos, pero el Dios de nuestros padres nos ha prometido la victoria. La unidad reflejada en su declaración pareció encender una chispa de esperanza. Mientras hablaban, se sintieron indudablemente guiados, una calma sobrepasaba el tumulto de sus corazones. Era como si el Señor estuviera posicionando las piezas de un tablero de ajedrez divino, cada uno de ellos una parte esencial de la estrategia celestial. Fue entonces cuando se oyó un trueno distante, retumbando como un anuncio de eventos inminentes, y una nube oscura emergió en el horizonte. Veo un tiempo de pruebas, dijo José, sus ojos llenos de la visión que Dios le había presentado. Una hambruna viene sobre la tierra, no solo afectará a Egipto, sino también nuestra propia casa. Pero en ese tiempo, seremos el puente de salvación para muchos. La solemnidad de sus palabras descendió, y el temor que inicialmente había anidado en sus corazones comenzó a ser sustituido por una firme resolución. No es solo nuestro futuro, sino la vida de muchos otros que dependen de nosotros, reafirmó Rubén, su voz templada con decisión. En el clamor de su hermano, la verdad del propósito divino reverberó, llevándolos a un nuevo nivel de compromiso espiritual. Los Wes momentáneamente asaltados por la claridad, eran instrumentos en manos del Creador. La noche avanzó, y cada uno se sintió impulsado a orar, clamando a Dios. Padre, guíanos en esta travesía. Da valor a nuestros corazones, y que nuestra luz brille aún más en medio de la oscuridad, imploró José, mientras las velas parecían parpadear de acuerdo con el fervor de su oración. De repente, se oyeron pasos resonando en el pasillo. El corazón de José se aceleró. Sabía que aquellos serían momentos decisivos en el cumplimiento del plan de Dios. Vienen más pruebas, anunció, pero debemos ser valientes. A través de este camino, el temor caerá y las cadenas de opresión serán rotas. Al abrirse la puerta, la figura de un mensajero apareció, su semblante pálido y preocupado. Las noticias llegan de la tierra lejana, la hambruna ha comenzado. Debemos prepararnos, y pronto. Las palabras del mensajero fueron como un eco de realidad, y la verdad de la visión se hizo tangible en sus corazones. Es tiempo de actuar, dijo José, levantando su mirada hacia sus hermanos.
si nos mantenemos firmes, seremos sal y luz para muchos. La grandeza de Dios se manifestará a través de nosotros, y la redención que hemos anhelado no solo será para nuestra familia, sino para el mundo. El aire se llenó de una carga divina. Eran conscientes que la historia de su pueblo estaba entrelazada con el destino del mundo. Cada paso desearían dar debía estar alineado con el propósito que el Señor había diseñado. Ahí, en medio de su aflicción, la promesa de gloria parecía alzarse como un himno de esperanza. Pronto nos enfrentaremos a un desafío que pondrá a prueba nuestra fe, concluyó José. Pero recordemos el pacto. Nuestro destino de liberación y redención ha comenzado, y el sacrificio que haremos reverberará por generaciones. ¿Quiénes somos para cuestionar el camino de Dios? Con un fervor renovado, sus corazones se llenaron de una fe inquebrantable. ¿Acaso podría ser que la aflicción no solo fuera un golpe, sino la chispa que encendería la llama de un legado de salvación? Mientras se unieron en un abrazo, sellando su compromiso, sabían que cada desafío que vendría forjaría su carácter y los daría a conocer al Dios que rescata del sepulcro de la desesperanza. Así, bajo el manto de la noche, con el eco de la providencia resonando en sus corazones, esperaban las respuestas que habían de venir de lo alto. Porque en esta incertidumbre, un nuevo amanecer se aproxima, reflexionó José, sus ojos brillando con la mirada de quien ha vislumbrado la gloria de Dios. ¿Estaría su familia preparada para no solo enfrentar el futuro, sino también para ser partícipes de un resplandor divino que cambiaría la historia de la humanidad? La luz de la luna iluminaba el oscuro camino que se extendía ante ellos. A medida que José y sus hermanos se preparaban para enfrentar el inevitable destino de la hambruna, la noche se llenó de un aire de expectativa y temor. La tristeza puede venir en la mañana, murmuró Rubén, pero la alegría llega con el alba. Sabían que el tiempo de prueba pronto llegaría, y cada uno de ellos sentía el llamado de Dios resonando en sus corazones. Mientras cada uno se disponía a descansar, José se separó de los demás y salió al jardín. Allí, bajo el cielo estrellado, oró fervientemente: Señor, muestra tu voluntad. Así como lo hiciste con nuestros antepasados, permite que yo sea un instrumento en tus manos. Que esta hambruna no sea un final, sino un nuevo comienzo. Sintió la presencia de Dios rodeándolo, y aunque el futuro era incierto, su fe se reafirmaba en la confianza de que todo sucedería según el plan divino. Ya casi al amanecer, cuando el rocío comenzaba a cubrir el suelo, una figura se adelantó en el horizonte. Era un viajero que provenía de Egipto, su rostro reflejaba el peso de las malas noticias. El faraón ha anunciado que la hambruna será severa. Debéis actuar con rapidez, dirigió su voz temblorosa a José y sus hermanos, aumentando la sensación de urgencia en sus corazones. Al oír esto, Judá se levantó, con los ojos encendidos de propósito: nosotros debemos prepararnos para lo que está por venir. Debemos ir a Egipto y buscar alimento. El argumento se encendió entre ellos. ¿Dejar a nuestro padre sin su hijo menor?, preguntó Simeón, con una inquietud palpable. Si envío a Benjamín, insistió Judá con firmeza, él es parte del legado que llevamos. La promesa de nuestro padre debe ser cumplida. Las palabras de Judá resonaron en la noche como un eco de valentía y determinación. Entonces se unieron en oración una vez más, buscando la dirección de Dios. Que nuestras acciones reflejen tu gloria, Padre, exclamó Benjamín, el justo, con el fervor del que sabe que, aunque es el menor, es parte fundamental de la historia de redención. La respuesta que empezaron a sentir en sus corazones fue clara: debían ir, y no solo eso, su viaje simbolizaba el entrelazado de sus destinos con el futuro de su nación. El amanecer vio a los hermanos partir, caminar hacia lo desconocido, confiando que el mismo Dios que había guiado a Abraham y a Isaac les mostraría el camino que debían seguir. A medida que cruzaban la frontera de su tierra, una sombra de incertidumbre pesaba sobre ellos, pero la esperanza también florecía. Al llegar a Egipto, la ciudad se erguía con su majestuosidad. Sin embargo, pronto se vieron sumergidos en el bullicio del mercado, donde la escasez comenzaba a mostrar su rostro. La presión se intensificaba con cada momento que pasaban, sabiendo que su familia dependía de su éxito. Mientras buscaban ayuda, se encontraron con un hombre que les pareció familiar: era José, el gobernador, aunque ellos no lo reconocieron. ¿Por qué habéis venido?, preguntó él, observando a sus hermanos con una mezcla de compasión y astucia divina. Sois espías que han venido a ver la debilidad de la tierra. Los corazones de los hermanos se llenaron de pavor al escuchar estas palabras, pero Judá, recordando su compromiso con su familia y con Dios, dio un paso adelante. En verdad, somos los hijos de un mismo padre.
Venimos a comprar alimentos para nuestra casa, porque la hambre ha llegado a nuestra tierra. El aire se volvió cargado con la tensión, y en ese momento, José recordó sus sueños, la revelación de su destino y la soberanía de Dios sobre los sucesos de su vida. Él se retiró en secreto, su espíritu conmovido, luchando entre el amor y el resentimiento de las viejas heridas. Sin embargo, sabía que el plan de redención ya había comenzado a desplegarse. En su corazón, se formaba un propósito mayor, era momento de revelar el pasado que había mantenido enterrado. Pronto, todo saldrá a la luz, meditó José, porque lo que parece un desastre es el propio diseño de Dios. Mientras avanzaba la trama divina, la mañana prometía ser reveladora. ¿Cómo transformarían estas visitas el destino de todos ellos? La historia de cada hermano estaba por entrelazarse una vez más, esta vez en un relato de redención sorprendente que anunciaría la intervención divina, desatando un eco de esperanza. Así el lector se pregunta, ¿qué nuevas profundidades del amor y la reconciliación se revelarán en el próximo movimiento dentro del plan soberano de Dios? Y así, en los años venideros, mientras el sol se alzaba sobre Egipto, José se encontraba inmerso en una danza de reconciliación y propósito divino. La hambruna había trayendo un ciclo de sufrimiento al mundo, pero también había entrelazado los destinos de José y su familia en el gran plan de Dios. Con cada encuentro, la tensión que se vivía se manifestaba en lágrimas y risas, en reproches y perdones. «Soy yo, José, vuestro hermano», proclamó con fervor en su corazón. Esta revelación fue la puerta que se abría a un futuro lleno de promesas y esperanza. Los corazones de los hermanos, una vez llenos de culpa y miedo, comenzaron a ver la luz sobre el horizonte de la gracia. Cada abrazo dado era un acto de redención que hablaba más que 1000 palabras. «Este es el momento que Dios nos había profetizado», dijo Judá, sintiendo que en ese abrazo no solo se sanaban las heridas del pasado, sino que también se forjaba un pacto renovado entre ellos. Reconocieron en aquel instante que no eran solo una familia rota, sino un pueblo elegido por Dios, que debía enfrentar un futuro incierto con fe. En el palacio de José, las provisiones comenzaban a multiplicarse, y así también la unidad entre los hermanos. La presencia de Dios pesaba en el aire, recordándoles su propósito único. La familia de Jacob fue restaurada, pero no sin las pruebas que aún acechaban la tierra. A medida que el tiempo avanzaba, la historia de Israel comenzaba a tejerse entre alegrías efímeras y tribulaciones profundas. José, atento a cada detalle, no podía evitar recordar sus sueños de juventud. ¿No es este el cumplimiento de lo que el Señor me mostró?, se preguntaba, llenando su corazón de gratitud y asombro. Nunca había imaginado que el dolor que había experimentado se transformaría en la clave para la salvación de muchos, y así, el eco de la divinidad resonaba en los corazones de los hebreos, a medida que la familia de Jacob prosperaba en la tierra de Egipto. Con su padre, Jacob, ahora sentado entre ellos, cada instante se tornaba sagrado. La vida que habían construido juntos era un testimonio claro de la fidelidad de Dios y de su poder para traer restauración de lo que una vez estuvo roto. «No temáis más», les decía José con voz llena de autoridad y amor, «porque el Señor ha estado en el control en todo momento. Todo lo que hicisteis fue para un bien mayor». La historia no se detendría aquí. Un nuevo capítulo comenzaría con la promesa de una tierra prometida. El tiempo de prueba aún era necesario, pero la 7ª generación de los hijos de Israel no se detendría ante las adversidades. En cada uno de ellos había un llamado a ser luz entre las naciones, a proclamarse como el pueblo de Dios. Las palabras de José resonaron en sus almas. Un gran futuro nos espera, pero nunca olvidemos de dónde venimos. Nuestra historia de redención es parte del relato del Creador que aún no ha terminado. Ante tales palabras, el pueblo había revivido sus esperanzas. Así, con el corazón lleno de amor y esperanza, José y sus hermanos sentaron las bases para la nación de Israel. Las promesas que Dios había hecho a Abraham y a Isaac brotaron con fuerza renovada. «Se multiplica tu descendencia», resonaba en sus mentes, como un eco de la promesa que Dios había dejado caer sobre el pueblo elegido. Dejando atrás las culpas y los rencores, cada uno empezó a desempeñar un papel importante en la historia que Dios había escrito para ellos. La unión de esos hombres, marcados por la traición, se convertía en un testimonio de cómo el amor puede vencer las sombras más oscuras. Con el tiempo, se prepararon para enfrentar los retos que estaban por venir con un renovado sentido de propósito. La esperanza les llevó a confiar en que, aunque las pruebas se presentarían delante de ellos, la mano poderosa de Dios estaría ahí para guiarlos. Y en las historias que comenzaban a revelarse, se sentían fortalecidos ante las promesas del futuro, sabiendo que una vez más, la fidelidad de Dios sería gritada desde los corazones de los hijos de
Israel. Esperamos, Señor, oraban al unísono, porque tu promesa es la lámpara que guía nuestros pasos. Y así, la historia de redención de los hebreos se extendía como el amanecer sobre la tierra, y en su viaje, las viejas heridas serían sanadas y transformadas en lugares de encuentro con el amor eterno del Padre. El tiempo pasó y las generaciones siguieron el camino de su historia, llenando los cielos con sus alabanzas, recordando que lo que parecía roto al final se convirtió en un nuevo comienzo. Y en cada rincón de Egipto y en la tierra prometida que aguardaba, el legado de la familia de Jacob florecería eternamente bajo la mirada de un Dios que nunca olvida sus pactos. Y así concluyó la historia del hermano menor que se convirtió en instrumento de redención, recordando a todos que donde hay pruebas, también hay oportunidades de encontrar la gloria de Dios. Ahora, querido lector, te instamos a actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras que han transformado vidas. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios. Da like a este poderoso relato bíblico ahora para alimentar el algoritmo y esparcir la palabra de Dios. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. No esperes ni un segundo más para compartir, la transformación comienza contigo. Actúa ahora.